Señores, bienvenidos a este blog de Más que Finanzas. Yo soy Jailin Vázquez, comunicadora, y para mí es un honor dirigir todas esas inquietudes que ustedes tienen a nuestra experta, que la verdad es que tenemos un tema súper interesante que preocupa a muchas personas que a día de hoy quieren vivir de las redes sociales y que entienden que su contenido puede llegar a ser un negocio. Pero hay pasos que nosotros quizás no estamos familiarizados o queremos dar ese paso, pero no sabemos cómo hacerlo. Así que hoy yo tengo una experta encargada para respondernos todas esas inquietudes. Y nuestra experta es licenciada en Contaduría Pública con maestría en Administración Financiera, con maestría también en Gestión de Costes y Control de Gestión. Tiene un Executive MBA y especialidad en Dirección General. Es certificada como consultora tributaria en la República Dominicana y es la fundadora de este blog Más que Finanzas. Señores, con ustedes, Harolyn Vargas, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, muchas gracias. ¿Y tú? Excelente, feliz de estar conduciendo todas estas inquietudes que tenemos, las personas que queremos vivir de esto. Y yo quiero preguntarte, para iniciar, yo que quiero iniciar las redes sociales, ¿cuál es el primer paso para hacerlo bien y poder trabajar con marcas? Bueno, yo creo que lo primero que tienes que entender o tener claro es qué es lo que estás buscando, cómo te proyectas, si te proyectas dando el servicio como persona física, si te proyectas dando el servicio como una empresa, a dónde más o menos quieres llegar para poder conocer cuáles son tanto los requisitos como los beneficios de una modalidad u otra. Pero en el caso de yo hacerle videos, de hacer la elaboración de todo el contenido a una empresa y me contratan y me dicen, Jailin, yo necesito que tú me hagas un video para el feed. Yo emito una factura. ¿Tú me recomiendas a mí que yo inicie como persona física o que cree una empresa para yo poder emitir esa factura a la empresa? Mira, va a depender muchísimo. ¿Por qué? Porque hasta del monto en el que tú proyectas poder facturar durante un año puede impactar tanto positiva como negativamente esa decisión. Entonces, yo te diría que primero proyectes qué es lo que quieres. Yo lo que no estoy de acuerdo es empezarlo a hacer sin una dirección o sin una asesoría. ¿Por qué? Porque muchas veces inician dando el servicio y no son partícipes ni siquiera de qué modo esa empresa que los está contratando están reportando ese gasto o esa factura que le están suministrando. Y eso es algo muy delicado porque puede llegar un momento en el que eso se puede convertir en una bola de nieve. ¿Por qué? ¿Por qué tú dices una bola de nieve? Bueno, porque generalmente cuando queremos vender o cuando queremos prestar un servicio nos preocupamos porque nos contraten. Claro. Nos preocupamos por cobrar, obviamente, el dinero que estamos, que facturamos y no somos partícipes de las implicaciones fiscales que esto trae. Entonces, muchas veces hacemos un negocio, establecemos un monto, nos ponemos de acuerdo y no sabemos qué pasa después de ahí. Entonces es algo muy delicado. Por ejemplo, está muy sobre la palestra lo que son las retenciones ahora mismo. Claro. Hasta hace un día, las retenciones a las personas físicas eran de un 10%. Y en la mayoría de los casos, muchas personas piensan, bueno, yo presté un servicio, me retuvieron el 10% y ahí se acabó todo. Ahí terminó mi responsabilidad. Y no es así. La retención es simplemente un pago a cuenta para que luego, cuando establezcamos cuánto fue el monto que efectivamente nos corresponde a pagar, pues ese monto se deduce. Pero no necesariamente ese es el total. Pero en el caso de esa retención que me haces, ¿es así para todos los montos? Por ejemplo, si yo tengo 5 pesos y Juana Pérez me descuenta el 10% de esos 5 pesos, yo igual tengo que pagar ese 18 que la gente siempre habla de ese impuesto que uno sí o sí tiene que pagar. Bueno, lo que pasa es que son dos impuestos totalmente diferentes. El 18% es el ITEVIS, que es el servicio, o sea, es el impuesto a las transferencias por las ventas de bienes y servicios. Es algo totalmente diferente a lo que es el impuesto sobre la renta. Entonces, en el caso de las personas físicas, la retención del 18% sí, ya ahí termina tu obligación. Tú facturas
en tu factura está colocado el ITEVIS, que es el 18%, te lo retienen y esa empresa paga por ti ese 18%. Hasta ahí, y con ese impuesto tú estás totalmente en línea, o sea, en orden, no hay ningún problema. El problemita puede surgir con el impuesto sobre la renta, que es del que te hacen una retención que aplica como un pago a cuenta, pero que no necesariamente es el total del impuesto que te corresponde a pagar. Pero en el caso del impuesto sobre la renta, ya hay algo que nos salvaguarda, por así decirlo, a esas personas que quizás no generamos tanto ingreso con esto. O sea, que ahora mismo nosotros no tenemos que pagar impuestos sobre la renta, ¿o sí? Bueno, es que no te podía decir eso porque depende del monto total facturado durante el año. Por ejemplo, para lo que es el caso de las personas físicas, existe una tabla impositiva de retenciones que va en una escala, donde se establecen rangos de ingresos y que dependiendo de cada rango va aplicando una tasa impositiva. Entonces, por ejemplo, imagínate que durante un año tú factures por encima de $1 millón. Ya cuando tú facturas por encima de $1 millón, tú ya estás por encima de todas las escalas y tú vas pagando por cada rango el porcentaje que corresponde, que va desde un 15, un 20, un 25, hasta este año, hasta el 2026, porque con la nueva ley, a partir de enero del 2020, del 1 de enero del 2027, la escala sube a un 27, el tope. Entonces, imagínate que a ti te hayan retenido el 15, porque ya a partir del 1 de julio, la retención a los profesionales o por honorarios profesionales es de un 15%. Entonces, imagínate que te hayan retenido el C15, pero que ya por el monto que tú facturaste haya un monto que haya caído ya en la escala del 25 o el 27. Esa diferencia tú tienes que pagarla. Ya tú, por ejemplo, pagas o reportas, te deduces esa retención que te realizaron, pero la diferencia tienes que pagarla. O sea, igual tengo que pagar ese excedente. Exactamente. Pero en el caso, por ejemplo, porque voy a hablar de montos pequeños. Si yo, por ejemplo, estoy haciendo un video, de ese video me hace una retención del 10%, ya esa empresa está reportando que me pagó a mí y que me retuvo un dinero. Entonces, a mí, como persona que prestó el servicio, ¿qué me corresponde hacer? Bueno, lo primero es que ese es mi punto. A veces simplemente nos concentramos en ya me retuvieron, pero es como tú dices, tú haces un video hoy de $10,000, haces otro mañana de 20, en 2 semanas haces otro de 30 y así sucesivamente. Y tú no lo ves así, pero durante el año eso pudo haber sumado $500,000, $700,000, $1 millón, ¿verdad? Entonces, claro. ¿Qué sucede? Ahí es donde radica el problema. El tema no es el video de $10,000, sino la suma de todo lo que tú facturaste durante todo el año. Entonces, a partir de ahí, ¿cuáles son esos documentos que yo necesito para dar el paso a legalizar? Bueno, mira, si tú decides hacerlo como persona física, es muy sencillo. Es un trámite donde tú simplemente puedes inclusive hacerlo vía la oficina virtual de la DGI. Tú puedes solicitar dar de alta a tu actividad comercial. Sí es bien importante saber a qué público tú estás dirigido, cuál es el servicio que tú estás prestando. Te van a exigir algunos requisitos, por ejemplo, en el caso tuyo que eres comunicadora, pudieran exigirte una cotización del servicio que prestas para ellos poder constatar que realmente la actividad que estás dando de alta en el portal corresponde a la actividad que realmente tú vas a prestar en lo adelante. Es muy importante porque las actividades tienen rubros y se rigen por esto, entonces siempre es muy importante saber qué es lo que nosotros queremos facturar para que lo hagamos bien desde el principio. Ya si, por ejemplo, lo que queremos es conformar una empresa, pues de ahí necesitamos hacer un registro de nombre, hacer un documento legalizado y notarizado por abogados, donde se certifique un acta de asamblea, a qué se va a dedicar la empresa, dónde va a estar ubicada, que podríamos decir que es un proceso un poco más extenso, pero tampoco es que es complicado. O sea, ahora mismo cualquier empresa puede estar operando en la República Dominicana en máximo 15, 20 días, si lo hacen obviamente con la asesoría correcta.
Pero entonces, ¿qué tú me recomiendas a mí para iniciar? ¿Formalizarme como persona física o hacer una empresa? Mira, dependiendo del monto. Si tú me dices, bueno, mira, Haroline, yo generalmente lo que facturo en un año son 500, 600 mil pesos, y te digo, mira, empieza como persona física, haz las cosas bien y cuando tú estés lista, que ya el monto facturado ya exceda de 1 millón de pesos, 900 mil pesos, pues ya puedes dar el paso de formalizar tu empresa. Además, la formalidad que te da el tú tener tu empresa, el tú tener tu cuenta personal separada de lo que es la cuenta del negocio, realmente te da una tranquilidad y una proyección a futuro que a la larga lo vas a agradecer. En el caso, por ejemplo, de esos montos que llegan, tú me dices, bueno, hay un monto que tú me recomiendas hacer como persona física que es de 500 mil pesos para abajo, pero si yo gano más de 500 mil pesos, tú me recomiendas hacer una empresa un poquito más formal. Yo quiero saber el tema de los impuestos, porque muchas veces pagamos impuestos y esos impuestos al año pues nos ayudan con la retención quizás, o que en teoría la DGI nos deba, como bien le llama la gente. Entonces, ¿cómo funcionaría eso para nosotros que no tenemos de dónde pedir comprobante? Porque, ok, nosotros no compramos una cámara todos los días, no compramos quizás el maquillaje y el pelo que yo me hago, la persona que me lo hace no me da comprobante fiscal. Entonces no hay una manera de yo llevar o contabilizar esos gastos que asumo para poder crear el contenido y tener ese monto total. Entonces, ¿de dónde yo saco ese impuesto para que la DGI me deba? Ok, bueno, la DGI nunca te va a deber, o sea, para que estemos claros. Es como el monto a favor, la exacto, gente el saldo a favor, exactamente. Exacto. Mira, ya en el caso de lo que son los influencers, los creadores de contenido, los comunicadores, yo en mi experiencia, para mí lo que más les conviene, obviamente no todo está escrito en piedra, cada situación es diferente, hay que evaluarla, pero en la media yo siempre he recomendado para este tipo de actividad lo que es un régimen simplificado de tributación o RCT. No importa si es como persona física o como empresa. ¿Por qué? Porque bajo esta modalidad la DGI te permite del total de tus ingresos deducir un porcentaje estimado de gastos, entendiendo que ninguna actividad, el 100% del ingreso, es beneficio. Claro, o sea que yo voy a tener un monto fijo, por decirlo así. Bueno, en el caso del RCT actual hay una promulgación de un nuevo reglamento que todavía no se ha socializado públicamente, o sea que van a haber algunos cambios, pero actualmente el régimen se rige que para las personas físicas se le aplica la exención normal, como si tú estuvieras en un régimen ordinario, pero aparte de eso hay un porcentaje del total facturado como ingreso que se estima como un gasto. Entonces el impuesto o la escala impositiva se aplica a ese diferencial. Entonces tú me dirás, Haroline, ¿entonces qué quiere decir eso? Bueno, que dentro de ese porcentaje, que generalmente es un 40% del total de tus ingresos, ahí se supone que tú dices, bueno, de ese total ya yo ahí tuve la maquillista, el pelo, la ropa, etc. Ahora bien, como empresa, el régimen es un poquito diferente porque ya no pasa a estimarte gastos, sino que tú pagas un porcentaje lineal de un 7% del total facturado. Pero a diferencia de la persona física, en el RCT como empresa no te retienen. Entonces tú pagas un 7% lineal del total facturado y no tienes ningún pago a cuenta que ir aplicando con cartas de retenciones mensualmente ni nada de eso. ¿Ese 7% viene siendo el anticipo? No. Realmente en los regímenes simplificados de tributación actualmente no pagan anticipos, que también ese es otro beneficio del régimen, porque tú dirás, Haroline, pero yo estoy pagando un anticipo de un impuesto que yo no sé si me voy a ganar. Y es realmente uno de las principales quejas de este impuesto. Y si nos vamos un chin más allá, todavía nos quejamos más de decir, bueno, está bien, es un impuesto anticipado, pero si no lo pago, también tengo que pagar recargos si es un impuesto anticipado. Entonces, en el RCT, el anticipo no existe, o sea, está exento, o sea, no, las personas que están bajo este régimen no tienen que pagar anticipo, que es otro beneficio. Ok, pero hablábamos ahorita de un 10, de un 18, que hablabas de que son impuestos completamente diferentes. O sea, que de cada cosa que hace un dominicano,
la gente paga de impuesto un 28%. No solamente eso, de todo lo que tú factures, a menos que esté en una actividad exenta, tú siempre tienes que pagar ITEVIS. O sea, tú cobras el ITEVIS y tienes que pagarlo. Si eres persona física, te lo van a retener para pagarlo en nombre tuyo. El ITEVIS no es algo que tú cobras para ti. Incluso por eso cuando estás negociando el precio de un servicio, tú tienes que decir, mira, el costo de mi servicio son 50,000 pesos, más impuestos. Pero en este caso el impuesto aplicable a eso es el ITEVIS. Ahora bien, la retención del impuesto sobre la renta, que es el impuesto aplicable a la ganancia que tú vas a tener por realizar ese servicio, entonces ya sí es una deducción del monto que te van a pagar. Entonces, a esos 50,000 pesos, anteriormente te lo hubieran retenido el 5,000 pesos, por ejemplo, que es el 10%. Ahora, como es el 15, recuerda, el 15 Yailin, ya no es el 10. No, me niego a pagar esos 15. Entonces ya serían 7,500. Pero, Harold, una marca me busca, no me da contratos, no me da facturas. ¿Cuál es mi riesgo como creadora de contenido? Que yo reciba ese dinero y que ni esa persona me haga hacerle una factura, ni yo le emita. Mira, yo creo que eso es uno de los errores que más están cometiendo las personas que están iniciando en este mundo, y es que muchas veces una marca nos contrata o los contrata, y como no me pidió factura, yo felizmente, no pasa nada, yo me están pagando y yo soy feliz. Sin embargo, ¿qué hay detrás de esto? Ninguna marca te va a pagar y no deducir ese gasto dentro de su operación. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Si tú no estás registrada y no le puedes dar factura, te van a dar te van a hacer lo que se llama proveedor informal. Ajá. Que es una factura que ya ellos tienen una numeración para poder usarla en ese tipo de servicios y de proveedores, pero que es con tu cédula y que es algo que viaja directamente, automáticamente a DGI. Entonces, no importa que no haya sido tú que hayas hecho esa factura, tu obligación está ahí y está latente. Por eso muchas veces nos encontramos con casos de personas que dicen, la DGI me notificó, me llamó, pero yo nunca he hecho una factura, no sé qué, pero es que tú no lo hiciste, pero la empresa para la que tú estabas trabajando sí la hizo por ti. Pero naturalmente la DGI notifica en qué momento, porque muchas veces vemos también casos donde te notifican cuando tú debes un gran dinero y obviamente tú necesitas pagarlo y llegan a un acuerdo de pago y todo, pero ya tú tienes un monto de 500,000 pesos que tú no te explicas de dónde salió ese monto. Mira, lo que sucede es que mientras tú no pases el umbral de la exención, tú eres como invisible. Exactamente. Pero por eso te decía, inmediatamente ya tú pasas de los 400. Actualmente el monto exento son 416,220 pesos. Mientras tú en un año, en tu sumatoria, no te pases de ese monto, a la DGI no le va a importar eso. Ahora bien, inmediatamente ya tú pases sobre esa escala y que ya esa retención que te están haciendo no cubra el impuesto que te da a pagar, ya tú eres visible, ya tú apareciste claro, como el genio de la lámpara. Entonces es algo muy delicado porque no es lo mismo tú prepararte, tú separar ese monto de ese impuesto mensualmente o de tu facturación a que te llegue por sorpresa una acumulación de 2-3 años de impuestos y que si nos vamos un chin más allá, más recargos e intereses, que los más altos son los de la DGI. O sea, no hay un recargo y un interés más alto 100%. Que el que cobra la DGI. 100%. Pero el tema de la retención, ¿cómo yo me percato, me certifico o más bien estoy en total control de que esa persona que me retuvo un 10% lo pagó? Porque tú me estás diciendo que me estás quitando un 10%, ¿cómo yo sé que tú lo pagaste? Porque la empresa que te contrata tiene una obligación de emitirte una certificación de retención donde dice, yo, empresa tal, RNC tal, he contratado y pagado a la señora o al señor Yailin Vázquez, cédula tal, el monto de tanto en tal periodo. Y eso es lo que te permite a ti que en caso de que en un futuro te notifiquen o tú necesites presentar tus impuestos, pues eso es lo que te va a dar a ti constancia del total que tú facturaste, del total que te retuvieron y que efectivamente se haya hecho el proceso de la manera adecuada. ¿Y qué pasa si esa empresa no me da ese certificado? Bueno, la verdad que la responsabilidad de solicitar y de darle seguimiento
a que te emitan tu certificación, eres tú, porque al final si a alguien lo van a notificar por no haber pagado el total de sus impuestos, es a ti como ya beneficiario final del pago. ¿Cuáles beneficios o qué beneficios tú entiendes que yo tengo, aparte de cumplir con la ley, el estar legalizada? Mira, yo creo que tú eres más visible para marcas. Realmente, aunque muchas marcas acceden a trabajar con influencers o con creadores de contenido que no estén regularizados, cada día esa brecha se está cortando y ya son más las exigencias de, claro, mira, hay que hacer una debida diligencia, tienes que tener tu cuenta bancaria a nombre tuyo, de tu empresa. Antes se veía mucho de, sí, yo te voy a hacer el trabajo, pero págale a mi hermano, sí, págale a mi primo. Ya cada día, con el tema de los cambios que han habido en la regulación bancaria, eso es más difícil. Entonces, yo entiendo que el estar regularizado, el estar realmente legalizado y la tranquilidad que te da de que tú sepas que estás haciendo las cosas bien y de que mañana no va a venir una sorpresa tocándote la puerta y diciéndote, mira, me debes, págame. Y más interés y recargo. Te sorprenderías, claro, Yailin, que hay personas que terminan debiendo de intereses y recargos más de lo que era el impuesto. Es que a mí lo que me sorprende es los casos que yo he visto, porque esto se ve, esto quizá la gente no lo externe tanto, pero se ha visto casos de gente que debe $500,000 de Entonces, esas personas alegan que la DGI no les notificó y que obviamente les notificó ya cuando tenían el problema hecho. Entonces a mí me preocupa que, por ejemplo, la DGI te tenga el ojo pero no te diga nada, esperando a que tú acumules cosas, como tú mencionabas al inicio, que tú tengas una bola de nieve. Entonces eso preocupa porque no sé si hay alguna manera de ese gasto que la DGI dice que tú tienes que pagar, reducirlo. ¿Hay alguna manera que, si por ejemplo yo debo $500,000, yo llegue a pagar menos dinero? Bueno, mira, hay diferentes mecanismos, cada caso es diferente. La ley misma te ampara porque, como te digo, no se supone que el total que te reportaron de ingresos sea el total de gastos, o sea, que no hayas tenido ningún tipo de gastos. Entonces hay ciertos mecanismos que se pueden utilizar. Por eso yo siempre recomiendo que en caso de que exista alguna notificación como eso, antes de aceptar pagar nada, acercarse a algún profesional que puede evaluar el caso, porque tú te puedes acoger a la tasa efectiva de tributación, pudieras pedir que te hagan una concesión y aplicarte tu régimen. O sea, hay algunos métodos que se pudieran utilizar que tal vez por desconocimiento y al abrumarse de la cabeza, tal vez con el monto de lo que está sucediendo, pues uno cree que el mundo se le está acabando y se está viniendo encima. Entonces creo que es muy importante contar con una asesoría adecuada en un momento como ese. Tú mencionabas algo del impuesto y no se supone que ese impuesto es después de reducir los gastos. Claro, pero en el caso, por ejemplo, de la actividad que ustedes realizan, es muy difícil tú diferenciar tus gastos personales de los gastos que hacen posible realizar tu actividad. Entonces entra como en un bucle, como que si yo entro, por ejemplo, en un restaurante, ¿yo puedo o no puedo? Si puedes demostrar que tú haber ido a ese restaurante fue porque tú te sentaste con un cliente a hacer una negociación, perfecto, pero ¿tú crees que el nivel de organización te permite a ti hacer eso de manera tal que mañana no te pueda traer un inconveniente? Claro, o sea que más me beneficia yo tener ese monto o ese % fijo, que ya yo sé que, bueno, me entraron $100,000, yo tengo que pagar un 7% de eso y listo. Y me voy un poquito más allá, beneficiarte inclusive de poder planificar el pagar ese impuesto. Claro. Si ya sabemos que este mes yo facturé $100,000 y eso me va a costar un 7%, abrir una cuenta de alto rendimiento donde yo guarde ese 7%, que cuando me corresponda pagarlo, hasta me dé un poquito ahí, nadie sabe si he generado un poquito de intereses que me permita aliviar un poquito más la carga. Con las marcas internacionales pasa lo mismo, porque ahora mismo tenemos un auge de la UGC, que crean contenido a través de sus plataformas, pero le venden el video a la marca, ellas no tienen que proyectarse, igual le están pagando. Hay chicas generando miles de dólares y lo hacen a través de su TikTok, de su Instagram, etcétera, pero ellas no emiten
comprobantes, ni facturas, ni nada. Entonces, ¿cómo el gobierno tiene el control, o sea, cómo la DGI tiene el control de realmente decir, bueno, tú me estás haciendo o generándome facturas internacionales, yo puedo quitarte un porcentaje sobre eso? También en las plataformas digitales. Si yo estoy haciendo un monto con YouTube o con Facebook que paga de acuerdo al contenido que tú haces, ¿cómo esa persona, o la DGI más bien, cómo la DGI tiene el control de lo que yo le tengo que dar de impuestos? Mira, en este caso lo que aplica es que hace mucho tiempo en nuestro país se implementó un impuesto a las transferencias bancarias que actualmente, casualmente mañana, sí, aumenta. Que de todos los pagos y transferencias bancarias que emitimos a cuentas de terceros hay que pagar 0.15% de todo, ¿verdad? Y a partir del día 3 de julio, que es, bueno, a partir del 3 de julio, yo no sé si es mañana o pasado, ¿verdad? Sí, porque, sí. se va a pagar un 0.20. Y tú dirás, Harold, pero eso es un impuesto totalmente diferente. ¿Qué tiene que ver? ¿A qué viene el caso de que tú lo menciones? Bueno, eso da la facilidad de saber todo el dinero que tú manejaste en tu cuenta. Entonces, aún tú no hagas una factura local, aún tú no emitas un comprobante local que diga que no es que el hecho que tú le estés facturando a una empresa internacional no quiere decir que tú no tengas que hacer un comprobante fiscal. Tú tienes que hacer un comprobante fiscal. Ahora bien, esa factura no tiene que tener ITEVIS porque el servicio se está prestando en el exterior. Y no debe tener comprobante válido para crédito fiscal porque la empresa es del exterior, entonces sería un consumidor final, por ejemplo. Pero no quiere decir que tú no tengas la obligación de pagar impuestos por ese ingreso. Entonces tú me dices, ¿cómo se da cuenta? Bueno, es que tu cuenta bancaria está ahí, vas a recibir el dinero. Y llega un punto en el que el banco te dice, ¿y tus estados? ¿Y dónde está la certificación de que tú pagaste tus impuestos? ¿Dónde está tu IR1, tu IR2? Entonces, todo eso es muy importante y tenemos que tener sumamente cuidado con no caer en un error como ese. O sea que independientemente de cómo yo lo haga, igual estamos pagando impuestos. Lo que sucede es que al final, como te digo, cada día hay más mecanismos para que la brecha se cierre, para que haya menos evasión. Entonces, cada día va a ser más difícil tener alguna actividad que no esté pagando los impuestos correspondientes. Ojo, no es que yo estoy diciendo que haya que pagar lo que no corresponde, pero tratar de hacerlo con una estrategia que nos permita, primero, estar tranquilos de que lo estamos haciendo bien. Segundo, buscar la manera de que dentro de lo que me corresponde, estratégicamente pagar lo más aceptable posible, ¿verdad? Porque a veces, por no hacerlo bien, también pagamos de más. Exacto. Entonces, no es que salgamos a pagar impuestos de todo, porque, ¿verdad?, todos nos cuesta, pero tratar de buscar la mejor manera y tener el conocimiento por lo menos o acercarnos a alguien que nos pueda asesorar de hacerlo de la manera correcta. Mira, yo siempre tuve un profesor que me decía que nosotros tenemos que formalizarnos porque sí, vamos a pagar más porque estamos ganando más. Y eso está excelente. Hasta la parte de que una vez que yo dé el paso, quizás yo no cumpla con ese monto que me permita a mí pagar el equipo. Se supone que si yo me formalizo, ya yo tengo que pagar contables, tengo que pagar asesorías financieras y demás. No. Bueno, va a depender cómo tú lo decidas hacer, porque no es que está escrito que diga, mira, tú tienes que, si tú te formalizas, tienes que tener un contable obligado. No, tú tienes que estar organizado y tienes que llevar tus libros. Como tú lo quieras llevar, porque hay personas que se ponen a darle a las hojas para la izquierda y a decir, mira, yo lo voy a hacer yo. Okay. Ahora, todo tiene un costo. El querer saber mucho tiene un costo, si te va bien, bien, pero hay personas que han cometido errores por hacerlo de la manera incorrecta. No es que no se pueda, todo se puede. Okay. Y la DGI tiene la ventaja que están todos los instructivos de cómo se declara cada impuesto, de qué es admisible, qué no, cuáles son los formularios correspondientes, pero va a depender de cada persona. Ahora bien, sí, si te formalizas, ya tu obligación no es que no estaba, es que ya es más visible para ti y para ellos. Pero, y tú me dirás, Harold, pero entonces yo me puedo quedar
en las sombras hasta que me encuentren. Claro. El problema es que cuando te encuentran no te dicen, ven, empecemos, Exacto. te dicen, esto es lo que hay hasta ahora. Entonces ahí es que está la diferencia. Claro, pero ya va. Te voy a presentar un caso que le pasó a una persona que conozco y yo quiero saber en términos legal cómo esa persona puede proceder ante esa situación. Pues esta persona hacía trabajos como modelo. Ella fue a formalizarse y le encontraron una deuda. Entonces ella dice, ¿cómo yo voy a tener deuda si yo, nunca he venido a hacer esto antes? Y esa persona le dijo, sí, lo que pasa es que usted debe de tal cosa, de tal cosa, de tal cosa. Le mencionaron algunas agencias con las que había trabajado y efectivamente, como hablábamos de la retención, le habían hecho la retención, pero al parecer no la pagaron. O sea, quiero saber, lo mismo que preguntaba ahorita, quiero saber si ellos hacen esa retención, quizás no la proyectan en la DGI, ¿cómo yo tengo el control de que esa persona tiene que darme sus documentos? Pero en caso de que ya yo tenga esa deuda, ¿cómo yo voy a proceder? ¿La persona que me contrató tiene que pagar ese dinero o tengo que pagarlo yo? Si tú tienes la carta de certificación, tú la llevas a DGI y ya la DGI le abre el caso a la empresa. Si no tienes la documentación, entonces tú tienes la de perder porque no tienes una documentación que diga que efectivamente ese dinero te retuvo y se iba a pagar en nombre tuyo. Señores, pidan esa certificación, no se lleven de que le están quitando el 10%, pidan esa retención, señores. Pero hay que ser incisivo con eso, porque es que a mí me preocupa el hecho de que tú me estés quitando un dinero hoy y no lo estés reportando. ¿Cómo yo tengo el control de que esa empresa que me está quitando ese 10% lo está pagando? O en caso de, ¿cómo yo puedo salvarme de eso? Salvarte no vas a poder, porque la única forma de salvarte es no facturar, no cobrar. Lo primero es organizarte. Que eso, la formalización, también te da la ventaja de que inmediatamente tú te formalizas, el cruce tú lo tienes automático, porque tú tienes acceso a tu oficina virtual o tu contador tiene acceso a tu oficina virtual y va a cruzar que del total de tus facturas emitidas se hayan declarado las retenciones del lugar. Y en caso no, tú mira, pero a mí me está saliendo que tú no me retuviste y tú no me lo pagaste. Pero sin embargo, cuando lo hacemos a ojos cerrados y dejamos que la empresa, la marca haga todo el trabajo por nosotros, pues no tenemos nada y más que ni siquiera le damos seguimiento a que nos den la documentación o no la dan, la tiramos por ahí, no la guardamos. Entonces realmente es algo muy delicado. Eso, fíjate que antes a uno le daban los cheques y uno los guardaba, ya ni eso, ya uno no, es que no tenemos como ya esa cabeza para estar guardando ese tipo de cosas. Entonces tenemos que tener un poquito de cuidado con eso. Mira, yo quiero que tú hables de ese 15% que entró en vigencia el 1 de julio. O sea, ¿por qué ahora es un 15%? Si es el 15%, viene a representar todo lo que representaba antes el 10%. Y entonces ahora ya no sería un 28%, sería más dinero. La retención, volvemos a lo mismo. Mira, sí, el 10% que se retenía a las personas físicas ahora pasa a un 15% que entró en vigencia a partir del 1 de julio. Si tú me preguntas, ¿es un impuesto único? No. Sigue siendo un pago adelantado. Cuando tú hagas tu declaración de impuestos, tú vas a decir, mira, el total que a mí me retuvieron por ese 15, por ese 10, por los dos combinados, porque tuvimos un momento que era tal 10, otro tal 15. Cuando tú sumes, tú dices, bueno, a mí me retuvieron un total de 80,000 pesos entre todo lo que me retuvieron durante el año. Ajá. ¿Cuánto fue mi impuesto? Mi impuesto me dio 100,000 pesos. Tengo que pagar 20. El que me hayan retenido ese 15 no me exime a mí de que hay una diferencia que yo tengo que pagar. Entonces, con el ITEVIS es diferente, que es el 18. El ITEVIS sí queda liquidado en el momento de la retención porque es un impuesto único. O sea, es el 18, te retuvieron el 18, ya ahí no aplica más nada. Si no te lo retuvieron, te toca a ti pagarlo. Pero generalmente las personas físicas, el contribuyente o la empresa que te contrata tiene la obligación de ese 18% de ITEVIS retenértelo y pagarlo en nombre tuyo. Ahora, el problema siempre radica con el impuesto sobre la renta, porque
el hecho de que te retengan ya sea el 10 o el 15, cuando caes en la escala, si caes en una escala superior a esa, pues tienes que pagar el diferencial. Entonces ahí es donde muchas veces nos equivocamos y pensamos que mi obligación fue que me dijeron me retuvieron, ya yo pagué mi impuesto y ahí se acabó. Y realmente no es así. Hablamos de fecha ahorita. ¿Cuándo es que yo tengo que pagar cada cosa? Yo comienzo a tener contable, ya yo tengo que asumir una nómina. Entonces, ¿cuáles son esas fechas o esos pagos que yo debo de hacer durante el año para estar al día con mis pagos en la ADG? Bueno, mira, una persona física en régimen ordinario tiene obligaciones de presentar impuestos mensuales, digas ITEVIS, que si lo hace bien y realmente las empresas que le están contratando le hacen sus retenciones, simplemente es una declaración mensual donde tú dices, mira, yo facturé 100,000 pesos, tuve 18,000 pesos de ITEVIS, me retuvieron lo mismo 18,000, no pagué cero, o sea, 18 menos 18 da cero. Hasta ahí estamos bien. Eso acumula mensualmente una declaración que va sumando el total de ingresos durante el año. Okay. Entonces, la fecha tope para declaración del impuesto sobre la renta para personas físicas es el 31 de marzo de cada año. Entonces, se supone que todo lo que tú generes durante el 2026 tú tienes para presentar y pagar hasta el 31 de marzo del 2027. Ya si entras en un régimen simplificado como el RCT, pues entra una fecha diferente porque el RCT no declara ITEVIS mensual, pero sí tiene fecha tope para declaración y pago el 28 de febrero de cada año o el último día laborable de febrero de cada año. Entonces, a diferencia del régimen ordinario, el RCT tiene cuotas divididas, no hay que pagar todo en una sola cuota. Las personas físicas pagan en 2 cuotas, las personas jurídicas pagan en 4, entonces te da un poquito más de holgura al momento de pagar. También por eso yo soy muy amiga para este tipo de actividad que tú haces del régimen simplificado realmente. Buenísimo, mira, este año vino ardiente caliente, como dice el Alfa, pero yo quiero saber eso de la factura electrónica. ¿Ya todos van a poder facturar de manera electrónica o hay algún impedimento para algunas empresas o entidades o personas físicas? No, realmente no, todo lo contrario. Es una obligación para todo ente que vaya a generar ingresos de manera particular o vía una empresa o como persona física, de que hasta el 15 de noviembre del 2026 tiene que estar montado en lo que es la facturación electrónica. Lo vemos lejos, pero tenemos ya varios años en esto porque eso fue escalonado dependiendo del tipo de empresa y al rubro de empresa que cada uno pertenecía. Ya el último escalón, que era para los pequeños, medianos y negocios y personas físicas, es que era hasta el 15 de mayo y se dio una prórroga de 6 meses. Entonces, más que es el poder, es el deber. Todo el mundo debe de estar facturando de manera electrónica a partir del 15 de noviembre de este año. Pues vamos picadito a decir qué se nos quedó. Necesitamos legalizarnos, persona física o empresa RCT, el anticipo, no anticipo. Hace no falta. Quiero sintetizar porque quiero que la audiencia, luego de ver este video, diga, yo voy a dar el paso, voy a hacerlo bien, voy a hacerlo poco a poco y que obviamente no venga la DGI a decir, mira, usted me debe mucho dinero que no vamos a poder gozar. Bueno, mira, con la entrada en vigencia de la nueva ley 3026 viene una ventaja y es que tanto las personas físicas como microempresas o negocios de único dueño que no facturen por encima de los 9 millones de pesos al año aproximadamente no van a tener que pagar el dichoso anticipo que para todos es un dolor de cabeza. Sí, no te puedo negar que en muchas ocasiones es beneficioso porque a veces cuando el impuesto te llega todo junto, a veces uno no está preparado. Pero realmente para esas empresas pequeñas y para personas como tú que prestan servicios de manera independiente, a veces el desprenderse de ese monto anticipadamente donde todavía no lo has generado, a veces cuesta, porque puede ser que el primer semestre no sea tan bueno como el segundo o viceversa. Entonces, creo que es una holgura a nivel de flujo que viene a traer la ley. Lamentablemente nos golpea un poco a nivel personal, en el caso de las personas físicas, pues
se incluye un nuevo tramo, que es el 27%, anteriormente solamente pagábamos hasta un 25%, entonces se nos incluye ese nuevo tramo. Con relación a la formalidad, yo creo que cuando nos formalizamos tenemos control, cuando no estamos formalizados no sabemos si tenemos una deuda o no. Pudiéramos de todas formas saberlo, entonces si como quiera hay que pagarlo el impuesto, ¿por qué no ser consciente y poder controlarlo? Yo creo que es a largo plazo más beneficioso. También nos da proyección si necesitamos un préstamo, si necesitamos comprar un activo, un primer carro, un apartamento, una casa. O sea, si no somos transparentes para el mercado financiero, impositivo, o sea, no vamos a ser elegibles para alguna facilidad crediticia. ¿Qué más? Yo lo que necesito saber, hablamos muchísimo de impuestos, números, esto, lo otro. ¿Cómo yo calculo esos impuestos? Porque hablamos de que obviamente yo voy a estar con un profesional del área, pero sí, de entrada yo hago mi legalización y yo estoy bien, pero no necesariamente voy a empezar a trabajar con un contable a la hora de emitir las facturas, por ejemplo. ¿Cómo yo puedo calcular esos impuestos que yo le tengo que sumar a mi factura o a mi monto de prestadora de servicio para enviárselo a una empresa? Mira, qué bueno que lo mencionas. Casualmente es algo que a nosotros nos llega, o sea, a mí me llega mucho esa pregunta. A veces, mira, tengo que hacer una factura o necesito facturar, pero yo necesito que a la cuenta me caiga esto, pero entonces estoy confundida, ¿cuánto es? Y casualmente, con todo el revuelo de los nuevos cambios con las retenciones, hicimos una herramienta interactiva que está disponible en nuestra web www.masquefinanzas.com, donde puedes calcular tanto el monto que te retienen, tanto del ITEVIS como del impuesto sobre la renta, partiendo del monto a facturar o del monto que quieres recibir en la cuenta. Así que te invito a que la pruebes y se la vamos a dejar también en algunos links para que puedan tenerlo disponible. Eso está buenísimo, señores, porque el otro día yo le escribí a Aaron, necesitaba ayuda con eso de los impuestos y el cálculo de los impuestos. Y yo, mi amor, como buena ciudadana, voy a ChatGPT. Claramente, obviamente. Pues ChatGPT me da los montos incorrectos. Cuando yo se lo mando a Harold y me dice, no, eso no es. Y yo, ¿cómo así? ¿Cómo que no? Ella me dice, no, tú tienes que calcular esto por un 0 punto que sé yo qué. Y yo calculo esa vaina en la calculadora y no me daba. Yo estaba volviéndome loca. Yo dije, por eso estudié comunicación social. Por eso te dejo los números a ti. Pero qué bueno que ya tenemos herramientas que podemos ir directo. Y señores, uno no tiene que ser contable para eso. Uno pone el monto que quiere recibir o el del monto que uno va a partir para que la calculadora directa haga pues la sumatoria de esos impuestos. Y así ni nosotros perdamos dinero, porque muchas veces me pasó en un momento, yo envié mi monto, mi servicio, y la persona me dijo, pero de ahí es que vamos a pagar el impuesto. O sea, novatadas de las personas que iniciamos en esto, pero ya ustedes saben. Entonces, ¿dónde podemos encontrarte y dónde podemos encontrar la plataforma? Bueno, tenemos lo que es la página web en masquefinanzas.com, estamos en Instagram en masquefinanzasrd y las demás redes te las dejamos aquí en el caption. Claro que sí. Señores, espero que hayan aprendido, espero que se hayan empapado de pagar impuestos, de ser un dominicano responsable. Esperamos que este contenido le haya sido de mucho valor. Déjennos en los comentarios cuál es el próximo video, cuál es la próxima inquietud que ustedes tienen a la hora de dar el paso contable. Y nada, señores, muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Jailin Vázquez con ustedes.